días. Muy buenos días, muy contento y muchas gracias por la invitación. Y gracias a usted por estar con nosotros. Usted es bariatra, esa es la especialidad, ¿correcto? ¿Y por qué no nos habla un poquito acerca de esa especialidad, por favor, doctor? Sí, con mucho gusto, claro que sí. La bariatría es una especialidad médica, es un programa formal de estudios de posgrado en medicina que se creó hace unos 28 o 29 años aproximadamente. Y se creó por la necesidad que se había observado en México de poder atender los problemas de sobrepeso y obesidad. Hace 30, 40 años se consideraba la obesidad nada más como un problema de estética y no se tenía un conocimiento profundo de cuáles eran los efectos que podía causar ese sobrepeso y la obesidad a largo plazo. Con el tiempo se fue descubriendo y se fue entendiendo que la obesidad era la puerta de entrada a complicaciones mayores como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las elevaciones de grasas en sangre, no solo de colesterol, hígado graso, que es otra complicación importante, en fin, varios problemas, alteraciones hormonales, síndrome de ovario poliquístico en las damas, en fin, cuando se empezó a entender cómo era que funcionaban todas esas complicaciones, esas enfermedades, entonces se decidió buscar la forma científica de poder resolver el problema. A lo largo de estos últimos muchos años, cerca de 30 años, se ha ido adquiriendo más conocimiento, con más tecnología, se hacen trabajos de investigación con mayor precisión y nos hemos dado cuenta los médicos de esta especialidad que realmente era muy importante tener un programa formal de preparación para médicos para poder resolver este problema. Uh-huh. Esta especialidad se tiene que estudiar primero medicina, la carrera de medicina, y después ya puede uno estudiar la especialidad de bariatría. Doctor, una pregunta. Muchas veces la gente habla por hablar, ¿no? Y dice, ay, mira, esa persona es obesa, ¿verdad? Es obesa. Aquí en los Estados Unidos tenemos problema de sobrepeso también, pero lo que yo le quería preguntar es, ¿cuándo una persona es considerada obesa? Número uno. Y número dos, ¿qué tan grave es este problema para la persona que es en realidad obesa? Bueno, la primera pregunta es, la obesidad, por definición de la Organización Mundial de la Salud, uh-huh, se considera una enfermedad. O sea, la descripción inicia diciendo, la obesidad es la enfermedad caracterizada por bla, bla, bla. Uh-huh. Pero lo primero que hay que entender es que es una enfermedad. No es un estado de estética, no es un estado de descuido o abandono, sino que es realmente una enfermedad. Y número dos es que esta enfermedad de obesidad, se caracteriza principalmente, pero no solamente, por el aumento del número de kilos, de libras, del peso de la persona. Se hace un cálculo que llamamos el índice de masa corporal. Se hace ese cálculo dividiendo el peso de la persona entre la estatura elevada al cuadrado. Y al hacer esa división obtenemos una cifra. Cuando ese dato final, cuando el resultado de ese cálculo se encuentra de 25 a 30, se considera sobrepeso. Y cuando es de 30 en adelante, se considera obesidad. Y se pusieron algunas clasificaciones, 3. Obesidad grado 1 de 30 a 35, grado 2 de 35 a 40, y de 40 en adelante es grado 3 u obesidad mórbida. Así es como se hace técnicamente el diagnóstico. Sin embargo, el conocimiento popular, la sabiduría del pueblo, sigue siendo sabiduría. Es una enfermedad que se diagnostica sin necesidad de ser médico. Con solo mirar a una persona podemos darnos cuenta de si está más rellenito que otro. Y esto es importante aclarar porque la obesidad y el sobrepeso son la misma enfermedad. Les llamamos sobrepeso cuando no pasa el índice de 25. Pero en realidad lo que ocurre dentro del cuerpo humano son los mismos cambios. Tenga uno índice de masa corporal de 24.5 o 24.9, técnicamente no habría sobrepeso. Y el que tiene 25, por haber subido 2 kilos más, cruzó la línea y ahora empiezan los problemas. No es así, no es así.
La persona que tiene sobrepeso, vamos a decir 28, 29, se acerca al 30, no tiene obesidad, pero dentro de su organismo empieza a cambiar el funcionamiento del tejido adiposo, que es el tejido formado por las células adipocito, que son células que se encargan de acumular la grasa dentro de ellas. Al aumentar el tamaño y la cantidad de grasa acumuladas dentro de los adipocitos, los adipocitos, este tejido, se empieza a comportar como si fuera una glándula gigante debajo de nuestra piel a lo largo de todo nuestro cuerpo y empieza a secretar, a producir algunas sustancias que son las que causan los efectos nocivos del sobrepeso y la obesidad. Por esa razón es importante que la persona, desde que observemos, ya sea un niño, un joven o un adulto mayor, si observamos que la persona tiene sobrepeso, no es necesario esperar a que tenga una gran obesidad con un volumen muy grande de su cuerpo para buscar ayuda. Es mejor resolverlo antes de que aparezcan las complicaciones. Doctor, estamos celebrando el Mes Mundial de la Obesidad y vamos a hablar acerca de algo bastante innovador, por lo menos para mí. Pero antes yo le quería comentar que a lo largo de los años, yo me imagino que la mayor tratamientos contra la obesidad se han basado en la reducción de lo que una persona ingesta, ¿no? De las calorías. Pero desafortunadamente esto dejaba a los pacientes con hambre, o sea, contraproductivo, me imagino, ¿no? Entonces, por eso es que hoy vamos a hablar acerca del potencial del cannabis en la lucha contra la obesidad, algo que muy interesante, ¿no? ¿Y por qué no nos explica de qué se trata esto, doctor? Sí, con gusto. Efectivamente, buscando que los pacientes puedan mantenerse dentro del tratamiento, haciendo la dieta, el tratamiento básico para resolver los problemas de obesidad son cambiar el tipo de alimentación, cambiar la dieta que lleva la persona. Cuando las dietas son bajas o muy bajas en calorías, el volumen total de comida es más poquito, muy pequeño, y el paciente se queda con hambre. Lo que por años hemos hecho los médicos es recetar un medicamento que quite el hambre. Pero todos estos medicamentos, bueno, no todos, la mayoría de estos medicamentos son derivados de anfetaminas y tienen efectos secundarios. Les da problemas para conciliar el sueño, les causa insomnio, les causa temblor distal, que es cuando extendemos la mano hacia el frente o hacia un lado y los dedos tiemblan, les da nerviosismo, les da sudoración, causa varios efectos en las personas. Y finalmente, como son derivados de anfetaminas, existe el riesgo de la adicción, que es la dependencia de necesitar el medicamento, y la tolerancia, que eso significa cuando el paciente necesita cada vez una dosis mayor para que le siga funcionando y bajar el apetito. Por esa razón es que los médicos nos hemos dedicado a investigar más otras alternativas. Tuve la fortuna de conocer un instituto en México en donde me pude formar como especialista en medicina canábica, y ya con este grado de estudio, con esta autorización, entonces hemos podido utilizar algunos extractos de cannabis como ayuda para reducir el apetito. Recuerden que en la cannabis hay muchos tipos de la planta, son varias de ellas. Hay una de ellas que es el cáñamo, es un tipo de cannabis. Y el cáñamo, este en particular, no produce una sustancia que le decimos THC. Ese es el ingrediente que da el efecto psicotrópico, el que da el levantón mental en la persona. Y este tipo de cannabis, el cáñamo, no produce esa sustancia. Produce la otra sustancia más famosa, que es el CBD, el CBD. Este CBD no da ese efecto psicotrópico. Por lo tanto, tiene un alto grado de seguridad para ser manejado con personas jóvenes, inclusive con niños, con la tranquilidad de que no va a causar ningún efecto nocivo secundario. Y entre estas dos sustancias, el THC es el que estimula el apetito. Las personas que acostumbran fumar marihuana como de manera recreativa, seguramente saben que después de fumar les da hambre, estimula el apetito y quieren comer cositas. Exacto.
y en México le decimos el monchis. Manchis, acá también. Estábamos buscando una traducción para manchis, pero aparentemente es lo mismo, es lo mismo. La misma, sí. Así se dice aquí también. Sin embargo, el CBD, el CBD, no tiene ese efecto, tiene el efecto contrario. Disminuye el apetito. Entonces, es sin efectos nocivos. Entonces, es tan seguro que lo podemos utilizar con niños como una ayuda para que el paciente tenga menos hambre y logremos una mejor adhesión al tratamiento, que se apeguen mejor al tratamiento de reducción. Tiene otros efectos benéficos que es relajante, tiene un efecto relajante, porque muchas veces el estado mental de la persona con sobrepeso y con obesidad presenta una situación de ansiedad y de angustia, porque el paciente que tiene sobrepeso u obesidad sufre mucho. Desde que despierta y se ve al espejo no le gusta su imagen reflejada, le es difícil encontrar ropa de su talla, no le luce bien la ropa, se cansa, si corren los niños es el último en llegar, tienen muchos problemas, ¿no? Viven en un mundo que no está diseñado para ellos porque van al cine y los asientos del cine o del avión no están diseñados para ellos y es con mucha incomodidad. En fin, la pasan mal, aparte de las burlas de muchas personas. Entonces, sufren mucho. Y cuando se ponen a dieta y sufren porque no comen lo que les gustaría comer, y número 2, se quedan con hambre, entonces es una batalla eterna para ellos. El hecho de que el CBD les pueda relajar, bajarle el estrés, bajar la tensión, además de que le disminuye el apetito, da una gran ayuda para que el paciente pueda mantener una dieta de reducción sin sufrimiento y por más tiempo, el tiempo que necesite para lograr el éxito. Hay otra ventaja más, Isabel, que algunos de estos medicamentos que mencioné al principio, que son derivados de anfetaminas, para dejar de tomarlos hay que ir bajando la dosis poco a poco, con muchos cuidados porque causan efecto de rebote cuando se suspenden. Después de haber quitado el hambre durante 3 meses, por decir algo, si lo suspendemos bruscamente, empieza un apetito tremendo que la persona come y fácilmente recupera todo el peso que había perdido. Con el consumo del CBD logramos que los pacientes que lo utilizan como herramienta para poder someterse a la dieta, logramos que el paciente al dejar el medicamento tenga un cambio más suave de lo que fue la dieta de reducción a lo que va a ser su alimentación habitual posterior. Y evitamos de esa manera el rebote, el efecto de rebote. El efecto de rebote que también trae muchas de las dietas, ¿no? Muchas dietas traen eso porque uno pierde peso, pero deja de hacer la dieta y vuelve a donde estaba o peor. Entonces, o peor, exactamente. Sí, sí. Y algunas de estas dietas dan muy buen resultado para una pérdida rápida, pero el rebote los lleva a un peso muy alto. Exacto. Y es muy, psicológicamente el paciente se siente muy derrotado. Por supuesto. Uno se exhausta, ¿verdad? Y dice, ya voy a tirar la toalla. Y eso no es el tema. Sí. ¿Y ya se está utilizando este método con éxito? Sí, yo lo utilizo en mi consulta con mis pacientes, lo utilizo con diferentes grupos de edad. Un detalle importante que me gustaría en esta oportunidad mencionar es que la forma de administración es en gotas sublinguales. Eso es muy importante mencionarlo porque algunas personas que no están familiarizadas con el uso de la cannabis piensan, al oír esa idea de cannabis para sobrepeso, piensan que les vamos a dar a fumar marihuana. Y se asustan. No es eso. No, se obtienen los extractos de la planta, se aísla el CBD y eso administrado con un cuidado en cuanto a la dosis es lo que se le da al paciente en forma de gotas. De tal manera que logramos tener muy buen control sobre la dosis que le damos a cada persona, porque son gotas sublinguales. El uso de las gotas sublinguales, y sobre todo cuando es para este fin de bajar de peso, no tienen, aquí en México la reglamentación, las leyes para el consumo de cannabis todavía no están muy claras. Han habido algunos avances, pero todavía no están muy claras y todavía no hay una buena apertura por parte de los legisladores.
Entonces, hay un cierto temor de personas, bueno, no vas a ver extracto de cannabis y si me agarra la policía. Claro, porque no está claro, como dice Entonces, usted. y tienen razón. Entonces, lo que hacemos es que le damos una receta médica con todas las características que debe llevar como un documento legal que le otorgamos al paciente. Le damos una receta médica donde especifico su nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento, el diagnóstico, qué le estoy dando, qué concentración, cuántas gotas cada cuánto tiempo, y con un sello de la clínica. Y con eso, aparte de que las gotas, insisto, no contienen THC, de tal manera que el paciente puede tener la absoluta tranquilidad en México de que con esas gotas no le va a pasar nada. No lo van a detener, no va a haber problema con la policía. Y recalcar que es muy seguro a todas las edades. Una persona puede ser de edad mayor, de edad avanzada, y no hay ningún riesgo para él. Por el contrario, el CBD da otros beneficios. Y muchas veces cuando llega el paciente por la necesidad de la bajada de peso, al revisarlo vemos que ya su presión está elevada, que ya el azúcar en su sangre está elevada, que ya tienen otros problemas, que ya tienen la columna chueca, que ya se desgastaron las rodillas. Y entonces hay otras áreas de la salud en donde el CBD le va a dar un beneficio adicional. No es únicamente para bajar de peso, únicamente para reducir el apetito, sino que contribuye a todo un proceso de desinflamación del organismo. Así que son muchas las ventajas para su uso. ¿Y cuántas gotas más o menos? Depende de la concentración del frasquito, porque la dosificación tiene que ser individualizada, tiene que ser personalizada. No necesita la misma cantidad de gotas un niño de 12 o 15 años que un adulto de 38 o que una persona de 50 años, y que una persona que tenga un exceso de peso de 50 kilos no va a necesitar mayor cantidad que alguien que solo tiene 8 kilos arriba. Entonces, por eso es que la dosificación tiene que ser individualizada. Pero se utiliza, el estilo es que hay que empezar con la dosis baja, porque sobre todo cuando la persona no ha tenido contacto con la cannabis, entonces con muy baja dosis se logra un buen resultado. Una dosis baja, estoy hablando a lo mejor de 2 gotas al día, que pueden contener 5 miligramos de CBD en promedio. No es una receta, los que nos escuchan, no vayan ahora a buscar todo eso, porque tiene que, insisto, que debe ser bajo la supervisión de una persona preparada. Pero pueden tener la tranquilidad de que se debe de iniciar con una dosis bajita, incrementar poco a poco la dosis hasta observar qué tanto le está quitando el apetito a la persona, y entonces mantener esa dosis hasta que baje cierta cantidad de kilos y después bajar la dosis hasta suspenderla. Le decimos a eso, a hacer una dosis de impregnación, ir midiendo poco a poco en donde cada persona responde de manera diferente. Entonces subimos poquito a poquito la dosis, 1 gota, 2 gotas, a veces 3 gotas. Y con eso es suficiente. ¿Por día? Sí, por día lo repartimos. Por ejemplo, si va a tomar 2 gotas, una cada 12 horas. Si va a tomar 3 gotas, ponemos una cada 8 horas. Y 3 gotas por día suelen ser suficientes. Y en su práctica, ¿nos puede dar un ejemplo de alguna persona que le ayudó esto y cuánto perdió en más o menos, por digamos, 1 mes o 3 meses, algo así? Sí, tengo muchos pacientes. Ahorita he atendido alrededor de 11,000 pacientes. Y así que sí, son muchos los testimonios que tengo. Por ejemplo, pacientes, también es otra cosa importante, es que el paciente tiene que estar de acuerdo en tomar las gotitas, ¿no? Uh-huh. Hay personas que, a pesar de que uno les explique, dicen, pero me da miedo. No hay ningún problema, podemos hacer la dieta y buscar otra alternativa de tratamiento. No quiere decir que si no es con cannabis no va a funcionar. No, tengan la tranquilidad, vayan con su médico de confianza, y aunque no les dieran extracto de cannabis, les va a funcionar. Pero dado que para esto es la entrevista, miren, pacientes en comparación, el paciente que no tomó cannabis contra el que sí tomó cannabis, no solamente es una mayor pérdida de peso, que pueden ser alrededor de 10 kilos en 30 días, sino que además los bajan con mayor tranquilidad.
o sea, sin mucho estrés, sin tener que estar nervioso o tenso o hasta de mal humor o quedándose con hambre, irritable. Sin sufrir y sin hacer sufrir a la familia, ¿no? A la pareja. Entonces, una persona con el uso de los cannabis, 10 kilos en 30 días, es una pérdida bastante promedio, y sin cannabis es más o menos el 70% de lo que bajan en comparación. Y no Así hay, que sí es una herramienta poderosa. ¿Y no hay rebote una vez que uno deja de tomarlo? No, porque hay dos posibles causas del rebote. Uno, cuando la dieta provoca una pérdida demasiado rápida de peso y llegando a cierto peso se suspende bruscamente y empezar a comer igual que comían antes. Esa es la causa número uno de rebote. No tiene que ver con si usó o no cannabis o si usó o no anfetaminas. El manejar mal el final de la dieta es una causa frecuente de rebote. La otra causa es si utilizó anfetaminas, el suspenderlas bruscamente, porque entonces empieza un hambre feroz. Y en el caso del cannabis, no se recomienda suspenderlo bruscamente porque sí puede haber un aumento del apetito, pero en la comparación de cuánto me aumentaría si lo suspendo bruscamente, el apetito en comparación, pues, digamos que aumentaría un 10%, y cuando dejo anfetaminas, el aumento del apetito es el doble, el 200%, o sea, el doble del apetito que ya tenía, ¿no? Uh-huh. Se va al 200% y empieza a comer el doble de las raciones. Cuando suspendemos el CBD, puede ser, si lo suspendemos mal, que no es, que es sin reducir poco. Por ejemplo, si estaba tomando 3 gotas, le doy una semana con solo 2 y una tercera semana con solo 1 gota. Y después ya lo suspendemos. Y en 2 semanas o en 3 semanas ya se acabó el aterrizaje, ¿no? Wow. Si no lo hiciéramos así porque alguna razón el paciente se fue de viaje o no sé, alguna razón por la que suspendiera bruscamente el tratamiento, lo más que puede pasar es que suba el 10% el apetito y por lo tanto subiría aproximadamente un 10% del peso perdido, que lo mantendría todavía dentro de una zona más o menos saludable en cuanto al peso. Perfecto. ¿Algo más que nos quiera decir, doctor, antes de que Isabel le pida información sobre su persona? Sí, claro. Me gustaría recalcar 2 cosas. Uno, el mensaje más importante que me gustaría dejar en la audiencia es que el sobrepeso y la obesidad son la misma enfermedad. Nada más cambia el nombre del tipo de grado, en donde le ponemos obesidad grado 1, grado 2, pero lo que ocurre dentro del cuerpo humano es exactamente lo mismo. Causa el mismo daño y causa los mismos riesgos a futuro. Número 2, un niño que tiene sobrepeso, un niño gordito, es un niño enfermo, y a un niño enfermo hay que atenderlo. Así que busquen ayuda con su médico de confianza. Perfecto. Número 3, reivindicar, dar el mensaje de que la cannabis, para las personas que tengan una idea negativa de la planta, la cannabis es una planta curativa, es una planta medicinal. Hay mucha reglamentación alrededor, pero antes que nada, la planta es una planta medicinal, tiene más de 5,000 años de historia con uso medicinal. Pierdan el miedo, pero acérquense a la persona que haya estudiado sobre eso. Acérquense a un profesional de la salud. Uh-huh. ¿Y usted, doctor, se encuentra en la Ciudad de México? Sí, yo estoy aquí en la Ciudad de México. Y dígame una cosa, si alguien está escuchando y quizás se quiera poner en contacto con usted, ¿hay alguna manera de hacerlo? Sí, claro. Tengo un sitio web que es como mi nombre, Dr. David Montalvo Bariatra.com. Dr. David Montalvo geriatra.com. Ok. Bariatra. Bariatra con B de bueno. Bariatra con DR. Okay, bariatra. Doctor con DR. Ok. DR. David Montalvo Bariatra. Ok, perfecto, got it. Una última pregunta así medio técnica, quizás no. ¿Cómo se separa el THC del CBD? Bueno, hay todo un proceso que se puede hacer en un laboratorio, pero lo más sencillo es escoger el tipo de planta que necesitamos. Si solamente quiero puro CBD, entonces mejor hago el extracto del cáñamo, que por naturaleza no produce THC. Y es la forma más sencilla de hacer el extracto y sale CBD puro. Para otro tipo de padecimientos, el médico canábico, que es mi segunda especialidad, no nada más atendemos problemas de control de peso,
Muchos otros padecimientos los resolvemos con el uso de cannabis, pero sí con cierto porcentaje de THC en ciertas proporciones, del 2:1, 3:1, 4:1. Y hay cepas ya de cannabis que ya sabemos con anticipación qué cantidad de THC va a producir la planta, porque ya están científicamente preparadas desde la semilla, para que cuando hagamos el extracto ya sabemos qué porcentaje va a tener. Wow. Pues ha sido un placer escucharlo, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por dar difusión a toda esta información. Claro, gracias por educarnos en el tema, doctor David Montalvo. Ya sabe, si se quiere comunicar con él o pedir más información, doctor David Montalvo, bariatra.com. Gracias, doctor, que tenga buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego.